Hola, apreciados amigos y colegas amantes de la ortodoncia. Les habla el profesor Dr. Carlos Chaparro Borges, profesor universitario, ortodoncista, odontopediatra, investigador. Actualmente dirijo las actividades académicas en Atlantic University en Miami, Estados Unidos, y algunos grupos en varios países de investigación. Hoy vamos a hablar de arcos auxiliares con dobleces de compensación en los sistemas que ustedes están viendo de nuestra enseñanza en educación continuada para nuestros colegas. Vamos a hablar del arco de extrusión anterior. Para la corrección de este caso clínico, lo colocamos como un ejemplo. ¿Perfecto? Entonces imaginemos que ya hemos hecho, como lo hemos visto en nuestro canal, la etapa de alineamiento, nivelación con arco termoactivado 0,12 pulgadas de diámetro, 0,14 pulgadas de diámetro. Estamos terminando nuestra etapa de alineamiento y nivelación, que es la primera etapa, con arcos redondos. Y tenemos mordidas abiertas, algo reacias de concluir. Entonces podemos usar estos arcos auxiliares. Este arco se llamaría el arco de extrusión anterior, cuya misión en este caso clínico es producir extrusión de centrales y laterales. Ok, la primera cosa es que debemos saber el diagnóstico para saber si es el maxilar superior o es el maxilar inferior el que está involucrado en esta discrepancia de mordida abierta. En este caso, uno de los tips que nosotros tenemos es ver la trayectoria gingival respecto del plano incisal. ¿Perfecto? Esa trayectoria gingival, si ustedes ven acá en el centro, viene de los lados, a partir del 7, una trayectoria más o menos paralelo al piso, y luego abruptamente sube, la encía sube también. Y el arco inferior está bien, no tiene ningún problema. Entonces, la mordida abierta es del arco superior. Quiere decir que en el diseño que nosotros estamos viendo acá, el arco de extrusión anterior se aplica, pues indudablemente, en el arco que está afectado. Del arco base, nosotros hacemos esos arcos en arcos de acero inoxidable de diámetro 0.012, 0.014, ¿perfecto? Pulgadas de diámetro. Entonces aquí tendríamos el diseño. En azul vemos el diseño del arco que vamos a hacer, en donde vemos un segmento inferior anterior, que es el que va a producir la extrusión, y dos segmentos posteriores que están en un plano superior, que producirían una reacción o una intrusión. Recordemos que según la tercera ley de Newton, entonces nosotros tendríamos, con el accionar de este arco, un movimiento en promedio del 70% de acción de la intención de movimiento. Ojo, el doblez de compensación no debe sobrepasar a 2 milímetros de diámetro del arco base. Entonces vemos acá en esta figura, en el trazo azul, vemos dos planos superiores, luego descendemos no más de 2 milímetros y luego está el plano incisal anterior. Perfecto. Una vez colocado en el paciente, que está en el segundo arco azul aquí en nuestro diseño, nosotros veríamos que viene, sin activar estaría colocado 7, 6, 5, 4, 3. Y quedaría por debajo de los slots de los brackets el arco de extrusión sin activar todavía. Cuando tú tomas ese segmento anterior y lo montas sobre el slot, la ranura del bracket, automáticamente se sucede la acción de corrección de este sistema.
Una vez explicado el caso clínico, vamos a hacer el arco aquí, en directo, el arco de extrusión anterior, la biomecánica. Entonces, trabajamos sobre arcos que he hecho aquí a mano, me fascina trabajarlos a mano, pero estos ya vienen prefabricados, no se preocupen. 0.12 o 0.14 de acero inoxidable que permite hacer movimientos, podemos romper el módulo elástico del arquito y se pueden hacer dobleces. Este sería un doblez de compensación para arco de extrusión, como en el caso clínico que vamos a tratar. Ojo, pinza paralela al arco, siguiendo el radio, como si fuera una mandarina. Perfecto. Ok. Pinzamos en este caso clínico en interproximal entre el canino y el lateral. Pinza paralela al arco. Voy a hacer un doblez de compensación para abajo porque necesito hacer un segmento de extrusión. Estabilización del arco. Rotación de la pinza en sentido de las manecillas del reloj. Ahí voy. Suave. Aquí tenemos nuestro primer doblez de compensación. Perfecto. Luego vamos a completar nuestro arco de extrusión anterior. Volvemos. Pinza paralela al arco, siguiendo el radio. Pinzamos de este lado, entre lateral y canino. Rotación de la pinza en sentido contrario a las manecillas del reloj porque necesitamos completar ese segmento. Y estabilización del arco son los 3 tips. Rotación, ahí vamos. En sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok. Rectificamos nuestro arco acá. Y ya tendríamos el arco de extrusión anterior. Siendo este un arco de extrusión anterior, la biomecánica del movimiento ortodóntico es la siguiente. Ojo, este arco es el correctivo para mordidas abiertas y en este caso producidas por falta de descenso del componente anterior en este arco dental. Debido a que nosotros tenemos acá 2 planos, ojo, a la biomecánica, un plano inferior en este arco, que es el que va a permitir la extrusión de centrales y laterales, y 2 segmentos en sentido superior en el plano superior, que va a permitir también una intrusión de 3, 4, 5, 6 y 7 de ambos lados. El accionar la biofísica del movimiento ortodóntico y el resultante de fuerzas nos permite identificar que este arco va a ser lo siguiente. Siendo que nosotros, como habíamos dicho, hacemos un doblez de compensación no mayor a 2 milímetros de diámetro del arco base. ¿Perfecto? Pero, entonces, en cuanto a acción y reacción, teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, y analizando la resistencia al movimiento dental, el segmento anterior tiene menos resistencia al movimiento de extrusión. ¿Perfecto? Es mucho más fácil una extrusión en movimiento dental. Y tiene mayor resistencia al proceso de intrusión. En porcentaje de esa corrección de 2 milímetros que vamos a hacer con este primer arco, tendríamos de esos 2 milímetros, perfecto, tendríamos de extrusión, ojo, el 70%, o sea, 1.4 milímetros de extrusión del segmento anterior. Y en intrusión, 0.6 milímetros equilibrado. ¿Perfecto? Ok. Recordemos que en movimientos de intrusión es prudente no hacer más de 2 milímetros de intrusión. Quiere decir que si por mes, porque yo activo este arco, luego tomo otro arco con esa nueva posición de los brackets, vuelvo a hago otro arco también de 2 milímetros de distancia al arco base, y en el segundo mes estaría corrigiendo nuevamente 1
0.4 de extrusión, sector de menor resistencia, y 0.6 de intrusión. Al tercer arco ya estaría corrigiendo, en suma, 6 milímetros de esa mordida abierta. Es muy rápido. Perfecto. Hay quienes usan arcos reversas para hacer esto, pero no. Nosotros utilizamos este arco que desciende los brackets en una condición de plano paralelo al eje incisal. ¿Perfecto? Ok. Hay muchos otros sistemas que nos permiten hacer correcciones de este tipo de acción. Mecánicas elásticas, arcos de curva inversa. Hay quienes optan por colocar los brackets más gingivales para producir extrusión. Tardaríamos más. Esto es fácil, rápido de hacer y tiene una conducta ideal, con mínimos grados de reabsorción. Si nosotros hacemos 3 arcos de estos, los implementamos en nuestro paciente, tendríamos, sumando, de a 0,6 milímetros por mes. Entonces alcanzaríamos a producir 1.8 milímetros de intrusión. Recordemos que es prudente no hacer más de 2 milímetros de intrusión por riesgo de reabsorción radicular. Ok. Este sería el arco de extrusión superior. Un análisis rápido que ustedes deben hacer. Si yo tengo una mordida profunda, el arco superior está 1A, paralelo al piso, al plano cruzado, ¿cierto? Y yo tengo una mordida profunda producida por una curva de Spee profunda, que sería lo ideal en corrección. Pues producir intrusión del segmento inferior porque el superior está bien, está paralelo al plano cruzado, paralelo al plano del piso. Entonces, este arco, en nuestro ejercicio, ¿qué iría a producir? Vamos a colocarlo acá, en nuestro paciente. Este arquito, indudablemente, colocado en el arco inferior, iría a producir intrusión del segmento anterior de incisivos centrales y laterales y extrusión de canino, primer premolar, segundo premolar, 6 y 7. Entonces, en un paciente que es paciente de mordida profunda, aquí vamos a pasar una imagen del paciente de mordida profunda, perfecto, como ejemplo. Veamos el diseño que hemos hecho ahí en colores, ¿cierto? Y la intención de ese movimiento del arco de intrusión. Hemos hecho un arco de intrusión inferior que tiene la cajuela hacia abajo. Perfecto. Veamos. Acción. Intrusión en el primer mes, según el análisis anterior. De 0,6 milímetros primer mes. Y de extrusión 1.4 en reacción, según la tercera ley de Newton. Perfecto. Entonces hemos corregido en un mes 2 milímetros de esa mordida profunda. Siguiente arco, nuevo arco en el paciente, también corrección de 2 milímetros, nuevo arco en el paciente, corrección de 2 milímetros. Quiere decir que en los 3 meses, en este paciente, ojo, que está con mordida profunda, producida por extrusión y una curva de Spee muy profunda en el arco inferior, este arco es maravilloso, muy fácil de hacer, ya vimos cómo se hace, perfecto, y fácil de corregir esa discrepancia. En resumen, este arco para la corrección de mordida profunda causada por arco dentario inferior por curva de Spee profunda sería ideal, produciendo intrusión de segmento anterior y en reacción, según la tercera ley de Newton, extrusión. Primer mes, corrección de 2 milímetros. Segundo mes, hemos corregido 4 milímetros. Tercer mes, 6 milímetros. Eso ya es bastante, teniendo en cuenta espacialmente que un molar mide en promedio de mesial a distal 6 milímetros.
es ese tamaño, esa altura que hemos corregido con 3 arcos sencillos en nuestro sistema. ¿Perfecto? Y si hablamos de la intrusión que se está produciendo en esa mordida profunda, no logramos llegar a 2 milímetros. Recordemos nuevamente, es imprudente hacer reabsorciones más de 2 milímetros. Nosotros ahí en los canales de YouTube y en toda esa información que llega vemos a grandes campeones haciendo intrusiones en mordidas profundas mayores a 5, 10 milímetros. La reabsorción va a ser tremenda. Veremos próximamente arcos de proyección antero-posterior para corrección de mordidas cruzadas anteriores y arcos de proyección lateral para corrección de mordidas transversales. Síguenos en nuestras redes de adiestramiento en educación continua. Fuerte abrazo.